Entre verdades ocultas y mentiras cuidadosamente tejidas, las teorías conspirativas han logrado lo que pocos temas consiguen, hacernos dudar de todo lo que creemos saber. En cada una de ellas, hay un eco de sospecha, una sombra que se cuela entre los hechos oficiales y las coincidencias imposibles. Ya hemos explorado 2 partes de este inmenso iceberg, y hoy, luego de un mes, es momento de continuar descendiendo a los próximos niveles que nos esperan. En esta tercera entrega, exploraremos conspiraciones tan inquietantes que difuminan los límites entre la realidad, la paranoia y lo imposible. Lo que escucharás a continuación son teorías que miles de personas creen, que sean ciertas o no, eso lo decides tú. Sin más que decir, comencemos. Y continuamos con el nivel 9. En apariencia, La Esperada es una pintura inofensiva de mediados del siglo XIX. La obra, creada por el artista austriaco Ferdinand Georg Wallmüller en 1860, muestra a una joven vestida de época caminando por un sendero rural. En sus manos sostiene un pequeño objeto rectangular, mientras un joven la espera con flores, como si se tratara de una escena romántica detenida en el tiempo. Pero lo que ha despertado el interés de investigadores y teóricos modernos no es la historia de amor, sino el misterioso objeto que la mujer sostiene. A primera vista parece un libro, quizá una Biblia o un diario, sin embargo, la forma exacta, el brillo metálico y la manera en que la joven lo sostiene, recuerda inquietantemente a alguien mirando la pantalla de un teléfono móvil. Y aquí comienza la conspiración, ya que muchos sostienen que La Esperada no es solo una pintura costumbrista, sino una evidencia de desplazamiento temporal. Dicen que Wallmüller, sin saberlo, retrató algo que aún no existía en su época, un dispositivo tecnológico del futuro. Y otros por supuesto van más allá, asegurando que esta pintura, junto con otras de su tiempo que muestran objetos similares, serían mensajes cifrados de viajeros en el tiempo, ocultos en el arte clásico, una forma de dejar constancia visual de su presencia, disfrazada bajo la apariencia de la vida cotidiana del siglo XIX. El debate alcanzó tal magnitud que incluso expertos de museos europeos tuvieron que pronunciarse, afirmando que el objeto es una libreta de oraciones o un misal, algo muy común en la época. Según ellos, Wallmüller buscaba representar la devoción y la espera amorosa, no un artefacto tecnológico, y que la perspectiva moderna y nuestra dependencia digital son las que nos hacen ver un teléfono móvil donde solo había fe. A finales de los años 90, el mundo conoció a una escritora británica llamada J.K. Rowling, una madre soltera que escribió Harry Potter en servilletas mientras luchaba por sobrevivir económicamente. Su ascenso fue meteórico, pasando de vivir con subsidios a convertirse en una de las autoras más ricas y famosas del planeta. Pero para muchos, esa historia es demasiado perfecta, y según los teóricos de la conspiración, una historia demasiado perfecta suele ser fabricada. La teoría conocida como J.K. Rowling no existe, plantea que la autora no es más que una actriz contratada para representar el rostro público de un proyecto literario mucho más grande. Según los conspiracionistas, Harry Potter no fue escrito por una sola persona, sino por un equipo de guionistas, lingüistas y psicólogos encargados de diseñar una saga capaz de moldear una generación completa bajo valores y símbolos ocultos. Muchos afirman que la historia de Rowling apareció de golpe, sin registros claros de su carrera literaria previa. Y por eso, sostienen que Rowling fue solo una marca, una figura diseñada por editoriales y medios de comunicación para humanizar un proyecto industrial literario que requería un rostro moderno para vender esperanza y autenticidad. El problema es que la evidencia documental es contundente. Rowling publicó sus primeros capítulos en 1995, presentó el manuscrito a múltiples editoriales incluso siendo rechazada 12 veces, y además existen videos, entrevistas y textos manuscritos que confirman su autoría. La teoría conspirativa se sostiene más como una metáfora del poder de la industria editorial que como un engaño real. Aún así, por más loco que parezca, cada vez aparecen más supuestas evidencias conseguidas por internautas para afirmar que realmente J.K. Rowling no existe. Keanu Reeves no es solo un ícono de Hollywood y el Internet, ya que para una comunidad de conspiracionistas es un ser milenario que ha burlado al tiempo. La teoría de su inmortalidad no surge de un documento secreto, sino de una simple pregunta: ¿por qué este hombre no envejece?
La teoría conspirativa se basa en una evidencia puramente visual, diciendo que el actor ha mantenido el mismo aspecto físico desde sus primeros grandes papeles en los años 90 hasta hoy. Para los creyentes, esto no es genética afortunada, sino una prueba de su condición inmortal, sea esta la de un vampiro, un viajero interdimensional o un ser que simplemente se ha negado a morir. Para cimentar esta creencia, los teóricos han buscado pruebas en los libros de historia, encontrando dos figuras que supuestamente confirman su existencia a lo largo de los siglos. Su primer gran doble es el pintor italiano del Renacimiento llamado Parmigianino, que vivió en el siglo XVI. Aunque el parecido es discutible, su retrato serviría para demostrar que Keanu Reeves ha estado encarnado por casi 5 siglos. Sin embargo, la prueba de oro de esta conspiración es la del actor de teatro francés Paul Monat, que vivió entre 1847 y 1922. Las fotografías de Monet, un actor famoso de finales del siglo XIX, son casi idénticas a Keanu Reeves, y la conspiración sostiene que Monet no murió en 1922 como afirma el registro histórico, sino que simplemente fingió su muerte para adoptar una nueva identidad y reaparecer en Hollywood décadas después. Y por supuesto, para los que niegan esta teoría, las similitudes con retratos antiguos son producto de la pareidolia facial, un fenómeno psicológico que nos hace reconocer rostros familiares donde no los hay. Keanu, además, tiene una vida pública bien documentada desde los años 80, y su falta de envejecimiento puede atribuirse a una genética favorable, dieta moderada, y su estilo de vida sin excesos. La conspiración de las Big no se refiere a una conspiración única, sino a un conjunto de teorías y preocupaciones sobre el poder, la influencia y las prácticas de las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, conocidas como las 5 grandes. Para la mayoría, Big es sinónimo de comodidad y conexión, pero para los conspiracionistas, estas corporaciones son la herramienta más poderosa para el control global jamás creada. Según esta teoría, el negocio real no es la tecnología, sino la información, y los usuarios no serían clientes, sino el producto. Cada me gusta, cada ubicación compartida y cada compra online alimenta un sistema que aprende quién eres mejor de lo que tú mismo podrías. El primer gran miedo es la vigilancia auditiva, ya que millones de personas reportan que cuando hablan de un producto, un viaje o una idea, inmediatamente ven publicidad relacionada en sus feeds. Esto lleva a la conclusión más simple y aterradora: tu teléfono te está escuchando, y los teóricos sostienen que el micrófono nunca se apaga, porque las grandes tecnológicas están constantemente recolectando fragmentos de audio para afinar tu perfil psicológico con una precisión invasiva. Las redes sociales, dicen, no se diseñaron para conectar al mundo, sino para controlarlo emocionalmente. Los algoritmos manipulan qué noticias vemos, qué temas se vuelven tendencia y qué figuras políticas se hunden o ascienden. Todo estaría conectado con una agenda global para mantener a la población distraída, dividida y dócil, mientras una élite tecnocrática avanza hacia la identificación digital universal, un sistema donde toda interacción esté ligada a un solo perfil de datos. Mientras más indagas y lo piensas, más te das cuenta de que puede ser cierta en muchos sentidos. Por ejemplo, en 2021, un ex ejecutivo de Google afirmó anónimamente que el verdadero producto de la era digital no es la tecnología, sino la conducta humana. Esta afirmación, aunque obviamente desmentida por la empresa, se volvió viral entre conspiranoicos y escépticos que la consideran una filtración inadvertida del plan de control, confirmando que el objetivo final no es venderte cosas, sino cambiar la forma en que piensas y actúas. Imagina que todo lo que ves en Internet, desde los comentarios, las tendencias, los memes e incluso las discusiones en redes sociales, no proviene de personas reales, sino de algoritmos. Que el Internet como lo conocimos, murió hace años, y lo que navegas hoy es solo una simulación diseñada para mantenerte entretenido y controlado. Esa es la premisa central de la teoría del Internet muerto, una de las conspiraciones digitales más inquietantes de los últimos años. Según los teóricos, el Internet auténtico, es decir, ese espacio libre y caótico de los 2000, comenzó a morir alrededor de 2016. Dicen que tras ese año, la red fue gradualmente reemplazada por una versión sintética, poblada por bots, inteligencia artificial y contenido automatizado creado por corporaciones y gobiernos.
Plataformas como YouTube, TikTok o Twitter, conocida ahora como X, estarían llenas de usuarios falsos, con comentarios generados por IA y tendencias artificiales que moldean la opinión pública sin que nadie lo perciba. La teoría se apoya en datos reales, ya que varios estudios de seguridad han revelado que, en efecto, más del 40% del tráfico global de Internet es compuesto por bots. Sin embargo, la conspiración va un paso más allá, ya que afirma que la IA ha aprendido a imitar perfectamente el comportamiento humano, creando perfiles con emociones y opiniones falsas que al interactuar con humanos reales, los obligan a dudar de la existencia de cualquier otra persona en línea, dejando a los humanos completamente aislados. Y eso no es raro realmente, lo vemos avanzar cada día, ya que la inteligencia artificial está llegando a un punto donde la línea entre lo que es real y lo que no, es muy delgada. El encubrimiento de esta realidad es vital para la élite, porque si la gente supiera que está hablando con máquinas, abandonaría la red. Eso no solo destrozaría el negocio de las grandes empresas tecnológicas que ya te mencioné anteriormente, sino que también desmantelaría la infraestructura más efectiva para la vigilancia masiva y el control algorítmico jamás creada. Descendemos al nivel 10. Durante décadas, los gobiernos del mundo negaron sistemáticamente la existencia de cualquier contacto con inteligencia no humana. Las denuncias eran descartadas, los testigos ridiculizados y los archivos sellados bajo etiquetas de seguridad nacional, pero algo cambió. A partir de 2017, una serie de filtraciones y testimonios oficiales comenzaron a resquebrajar ese muro de silencio. El New York Times publicó videos grabados por la Marina de Estados Unidos, unos que mostraban objetos acelerando y girando a velocidades imposibles para cualquier aeronave conocida. Meses después, el Pentágono confirmó que las grabaciones eran auténticas, y no solo eso, admitió la existencia de un programa secreto para estudiar fenómenos aéreos no identificados. Por primera vez, el discurso oficial abandonó la palabra ovni y en su lugar se adoptó un nuevo término, llamado fenómenos anómalos no identificados. Un cambio aparentemente técnico, pero que para los teóricos es la clave del plan. El uso del lenguaje científico busca suavizar el impacto emocional y normalizar la conversación, una maniobra para que el tema deje de sonar a ciencia ficción y empiece a parecer una cuestión de Estado. En 2023, el exoficial de inteligencia David Grush declaró bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos que el gobierno poseía vehículos de origen no humano, y que existían programas de ingeniería inversa ocultos al público. Sus palabras fueron respaldadas por los testimonios de los pilotos Ryan Graves y David Fravor, quienes relataron encuentros directos con objetos que desafiaban toda física conocida. ¿Y quieres saber lo más interesante? Ninguno fue desmentido oficialmente. Mientras tanto, la NASA y la Fuerza Espacial anunciaron grupos de estudio dedicados a investigar estos fenómenos. Sí, en vez de negar su existencia, ahora los analizan. Los informes públicos son vagos, ambiguos, repletos de lenguaje técnico que no confirma ni niega nada, y es precisamente su falta de claridad lo más extraño de todo. Además de que cada rueda de prensa deja la misma sensación, ellos saben más de lo que dicen. Algunos teóricos de la conspiración sostienen que esto forma parte de una estrategia global conocida como soft disclosure, una revelación gradual y controlada de la verdad extraterrestre, y el objetivo sería evitar un colapso social y religioso ante una confirmación abrupta. Estos pequeños fragmentos de información, como videos, audiencias y documentos, serían filtrados de forma calculada para acostumbrar a la humanidad a la idea de que no está sola. Incluso figuras de alto rango han alimentado esa narrativa. Por ejemplo, el ex jefe de seguridad espacial de Israel, Haim Esed, declaró en 2020 que una federación galáctica mantiene contacto con los gobiernos, pero que la humanidad aún no está lista para saberlo. Suena disparatado todo esto que te estoy contando, lo sé, pero cada año que pasa, las piezas parecen encajar un poco más, y eso es lo más perturbador de todo esto. Tal vez no necesiten mostrar un platillo volador sobre la Casa Blanca, tal vez la revelación ya está ocurriendo, gota a gota, hasta que un día aceptemos lo impensable como si siempre hubiese estado ahí. Imagina que las historias de abducción no son simples sueños confusos, sino fragmentos de un experimento silencioso a escala planetaria.
Un experimento en el que, desde hace décadas, una inteligencia no humana ha estado recolectando ADN humano para alterar el curso evolutivo de nuestra especie. Esa es la premisa central de una teoría conspirativa que asegura que los extraterrestres realizan experimentos genéticos con seres humanos. Abducciones hay demasiadas, y te he mostrado muchas en otros icebergs sobre extraterrestres que hemos hecho. Por ejemplo, el primer caso documentado, el de Betty y Barney Hill, describía pruebas médicas realizadas por seres grises. Desde entonces, miles de testimonios han repetido el mismo patrón de extracción de sangre y tejidos, quirófanos metálicos y fetos humanoides en cápsulas translúcidas. Los relatos son tan consistentes que investigadores como Bert Hopkins y David Jacobs propusieron la perturbadora hipótesis de que los extraterrestres no actúan por curiosidad científica, sino por necesidad biológica. Según esta teoría, los llamados grises serían una especie en decadencia reproductiva que perdió su capacidad natural de procrear y que utiliza material genético humano para reconstruir su ADN. Bajo esta visión, la Tierra sería un gigantesco laboratorio genético y la humanidad, un recurso biológico inconsciente. Algunos abducidos aseguran haber visto a los supuestos niños híbridos, criaturas de aspecto humanoide con piel pálida y ojos completamente negros. Los teóricos afirman que tales híbridos serían el puente entre ambas especies o incluso el futuro de la nuestra. Los defensores de esta conspiración aseguran que gobiernos y corporaciones están al tanto del fenómeno y colaboran con él, incluso señalan lugares como la base de Dulce en Nuevo México, donde humanos y entidades extraterrestres trabajarían en programas de manipulación genética. Los psicólogos explican que las abducciones son el resultado de parálisis del sueño y sugestión hipnótica, pero para quienes viven estas experiencias y quienes las apoyan, no son ninguna sugestión, es una realidad que simplemente no se ha dado a conocer al mundo. Durante más de un siglo, rumores, señales de radio y fotografías han alimentado una de las teorías espaciales más persistentes, la existencia del satélite Black Knight, un objeto oscuro que orbita la Tierra desde hace más de 13.000 años, vigilando el desarrollo humano desde las sombras del espacio. Todo comenzó con los ecos de radio detectados en los años 20 por ingenieros y radioaficionados que parecían rebotar con segundos de retraso desde algún punto desconocido. Incluso el mismísimo Nikola Tesla ya había reportado señales similares en 1899, que creía provenientes del espacio. Décadas más tarde, informes de prensa y observaciones militares en los 50 hablaron de satélites no identificados orbitando la Tierra, mucho antes de la era espacial, lo que alimentó más aún la teoría conspirativa. Sin embargo, el mito no se consolidó hasta que apareció una imagen real. En diciembre de 1998, durante la misión del transbordador Endeavour, la NASA publicó una serie de fotografías captadas durante el ensamblaje de la Estación Espacial Internacional. En una de ellas se ve un objeto negro, irregular y metálico, flotando sobre el azul del planeta. Su forma asimétrica y su textura extraña parecían demasiado elaboradas para ser un simple trozo de basura espacial, pero luego llegó la explicación oficial. La NASA explicó que el objeto era una manta térmica perdida accidentalmente por el astronauta Jerry Ross, durante una actividad en el exterior de la nave. El material, arrugado y girando, habría adoptado esa forma inquietante antes de quemarse al reingresar en la atmósfera. Para la NASA, no hay misterio, simplemente se trató de un simple incidente documentado. Pero para los teóricos, esa explicación es un encubrimiento descarado, y la fotografía sería la prueba irrefutable de que el Caballero Negro existe, siendo este una sonda alienígena antigua en órbita polar. Incluso aseguran que la NASA intentó reducir su importancia porque la imagen vinculaba décadas de misterios, como las señales de Tesla, los ecos de radio anómalos y los supuestos satélites detectados antes de la era espacial. A pesar de que se presentaron pruebas audiovisuales de que realmente sí era una manta espacial, y que la foto fue explicada posteriormente como una manta térmica que flotaba en el espacio, los creyentes afirman que esa explicación no es del todo cierta y que realmente sí estamos siendo vigilados desde hace más de 13.000 años. Ya hablamos de la revelación gradual, donde el gobierno presuntamente libera la verdad extraterrestre gota a gota. Pero, ¿quién está manejando esa llave? Majestic 12 es el nombre en clave del presunto gobierno en la sombra que, según la conspiración ufológica,
ha controlado la verdad alienígena desde 1947. La teoría sostiene que, tras el accidente de Roswell, el presidente Harry Truman autorizó la creación de un comité ultrasecreto compuesto por 12 de los hombres más poderosos de Estados Unidos, entre científicos, militares de alto rango y jefes de inteligencia. La misión de Majestic era triple: recuperar, estudiar y encubrir cualquier evidencia de tecnología o cuerpos extraterrestres. La presunta existencia de Majestic 12 se basa en una serie de documentos supuestamente clasificados que se filtraron en 1984 y que detallan sus operaciones secretas. Este grupo opera completamente fuera del alcance del Congreso, el presidente o la supervisión pública, y la conspiración asegura que no solo manejan la tecnología extraterrestre, sino que también negocia secretamente con las especies alienígenas en bases subterráneas. El verdadero terror de Majestic 12 reside en que los ciudadanos no solo están siendo engañados, sino que el verdadero poder de decisión sobre el destino de la humanidad reside en un consejo no electo de 12 personas. Por otro lado, los documentos de Majestic 12 son universalmente considerados por historiadores y analistas de inteligencia como una falsificación elaborada. Incluso el FBI ha calificado estos documentos como completamente falsos debido a inconsistencias de formato, firmas anómalas y errores cronológicos. Sin embargo, la idea persiste en algunas teorías de conspiración sobre ovnis y ha sido adoptada en la cultura popular como una realidad oculta por un gobierno en el que no se puede confiar. Y seguimos al nivel 11. Existe un engaño tan masivo que ha durado más de 40 años, tan sofisticado que involucra a gobiernos, agencias de inteligencia y a casi toda la población alemana. Se llama la conspiración de Bielefeld y es una teoría que afirma que la ciudad de Bielefeld no existe. Todo comenzó en 1994, cuando un estudiante llamado Achim Meld bromeó en Internet sobre la imposibilidad de encontrar Bielefeld. Rápidamente, la broma explotó y se convirtió en una conspiración viral que se resumió en 3 preguntas clave. ¿Conoces a alguien de Bielefeld? ¿Has estado alguna vez en Bielefeld? ¿Conoces a alguien que haya estado en Bielefeld? Para ellos, la respuesta siempre es no. Los teóricos más serios afirman que el gobierno alemán, o una fuerza secreta detrás de él, ha falsificado por completo la existencia de la ciudad. Las fotografías, los mapas de carreteras e incluso los eventos deportivos son un engaño de Estado mantenido por un grupo de agentes de la inteligencia alemana. ¿Con qué propósito? Bueno, hay quienes sugieren que Bielefeld es la fachada de una base militar ultrasecreta para ocultar experimentos nucleares o, la teoría más popular, un portal dimensional en el corazón de Alemania. Todos los que creen haber pasado por allí fueron simplemente víctimas de un lavado de cerebro, o de una elaborada simulación de tráfico en la carretera que rodea el supuesto emplazamiento de la ciudad fantasma. Y claro, la conspiración de Bielefeld es, en esencia, una parodia satírica que se salió de control. El éxito de la teoría se debe a la naturaleza del anonimato en Internet y a la ilusión de frecuencia, donde la repetición de una idea hace que parezca más plausible. De hecho, en 2019, la propia ciudad de Bielefeld ofreció un premio de 1 millón de euros a quien demostrara de forma irrefutable que no existe, y por supuesto, nadie reclamó el premio. La teoría de la conspiración alrededor del CERN y el Gran Colisionador de Hadrones afirma que esta máquina en Suiza no es un simple laboratorio, sino el mayor experimento de alteración dimensional jamás creado. El colisionador, con sus choques de partículas a velocidades cercanas a la luz, no busca comprender el universo, buscaría romperlo. El pánico se basa en la idea de que la ciencia de la élite está buscando conscientemente abrir portales dimensionales, o crear agujeros negros microscópicos para acceder a nuevas formas de energía o contactar con entidades de otros planos. Este miedo se nutre de hechos reales, como la búsqueda de partículas que prueben dimensiones extras, y de símbolos inquietantes como la estatua en la entrada del dios destructor hindú Shiva Nataraja, vista como una señal de que el objetivo del CERN es la destrucción o reestructuración de la realidad. Luego está algo perturbador que ocurrió en 2016, cuando un video salió a la luz mostrando a personas vestidas con capas oscuras realizando un presunto sacrificio humano frente a la estatua del dios destructor hindú. Y aunque el CERN lo desestimó como un engaño bien elaborado, cosa que muy pocos se creyeron, para los conspiracionistas este incidente confirmó que el objetivo real es la destrucción o reestructuración de la realidad.
Incluso algunos teóricos utilizan los fallos en la memoria colectiva, conocidos como el efecto Mandela, como la prueba irrefutable de que las colisiones ya están fusionando o sobreescribiendo realidades paralelas, cambiando sutilmente nuestro pasado. Para los teóricos, el verdadero encubrimiento no es lo que el CERN encontró, sino el riesgo catastrófico que está tomando la élite al jugar con las leyes de la física, poniendo en peligro nuestra existencia tal como la conocemos. Para controlar el futuro, hay que controlar el pasado. ¿Y qué mejor manera de controlar el pasado que inventar una parte de él? La conspiración de la cronología fantasma se enfoca en el periodo entre los años 600 y 900 después de Cristo, donde 3 siglos habrían sido añadidos artificialmente a la línea de tiempo. El historiador alemán Heribert Illig popularizó esta teoría señalando una evidente escasez de evidencia arqueológica entre esas fechas, y sobre todo una extraña falta de concordancia en los estilos arquitectónicos y las dataciones por radiocarbono. La teoría es simple, dice que figuras poderosas como el Papa Silvestre II y el emperador Otón III conspiraron alrededor del año 1000 después de Cristo para reescribir la historia. El objetivo era tan ambicioso como maquiavélico, ya que querían utilizar una nueva cronología para que Otón pudiera alegar que su reinado cayó en el simbólico año 800 después de Cristo, o sea el momento de la supuesta coronación de Carlomagno, un personaje que también pudo ser fabricado según esta teoría, y así legitimar el poder del Sacro Imperio Romano Germánico y consolidar el control eclesiástico sobre el occidente europeo. Los teóricos aseguran que toda la historia moderna se asienta sobre esta falsificación fundacional. La conspiración moderna radica en que la élite de historiadores e instituciones académicas mantienen el engaño para evitar que la sociedad descubra que toda la base de su tiempo y su antigüedad es una mentira conveniente. Si la teoría del tiempo fantasma fuese cierta, no solo el año actual cambiaría de 2025 a aproximadamente 1728, sino que la Edad Media nunca existió como se nos cuenta. Cientos de eventos, como reyes y descubrimientos históricos se colapsarían en unos pocos siglos, lo que implicaría que la humanidad hizo un salto tecnológico y arquitectónico mucho más rápido de lo que se cree. Lo más impactante es que probaría que las instituciones de poder como la Iglesia y la Academia son capaces de sostener una mentira que afecta el concepto más básico de nuestra existencia, el tiempo mismo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología, el cáncer siga siendo una sentencia de muerte para millones? La teoría de la conspiración de las curas ocultas afirma que la respuesta es simple, el cáncer no sería una enfermedad, sino una industria. Según los teóricos, una cura simple, barata y efectiva ya fue descubierta hace décadas, pero ha sido suprimida activamente y enterrada por un cártel de élites formado por las grandes farmacéuticas, agencias gubernamentales y poderosas fundaciones de investigación. El motivo sería la pura avaricia, ya que el sistema de salud obtiene miles de millones de dólares tratando el cáncer con terapias costosas, y por eso, una cura única y sencilla colapsaría esta industria de la enfermedad. La conspiración detalla cómo estas élites no solo ocultan la verdad, sino que activamente desacreditan, persiguen y criminalizan a los científicos que intentan sacar a la luz estos tratamientos sencillos. Y esto no es extraño, la historia de esta persecución sistemática se repite desde hace muchísimas décadas, y un ejemplo clarísimo de esto es uno que se centra en la figura de Roald Raymond Rath. Este brillante inventor afirmó haber construido el microscopio universal en los años 30, un avance que, según él, le permitía ver virus y bacterias vivos con una magnificación nunca antes vista. Lo crucial es que Rath afirmó haber descubierto la frecuencia de resonancia de cada patógeno, y con ese hallazgo desarrolló un dispositivo que, al emitir esa frecuencia específica, podía desintegrar las células cancerosas sin dañar el tejido sano, como una copa de cristal al ser expuesta a su tono exacto. Los defensores de esta teoría sostienen que la American Medical Association, dirigida en ese momento por figuras poderosas, habría orquestado una campaña de persecución y eliminación por la amenaza que esto representaba. Según la versión conspirativa, sus socios comerciales fueron arruinados con demandas, su laboratorio y su preciado microscopio universal fueron incendiados o destruidos, para que nadie pudiera replicar su trabajo. Y para sorpresa de nadie, Raymond Rath murió en 1971 por una supuesta sobredosis de alcohol y tranquilizantes, una muerte que para los teóricos fue conveniente, asegurando que su conocimiento se fuera a la tumba.
Y hay otros casos, como el de Harry Huxley con su fórmula herbal, o el Dr. Stanislaw Brzezinski con sus antineoplastones que han seguido un patrón similar, con campañas de descrédito, acciones regulatorias y cierres de clínicas. ¿Solo se trata de silenciar malos procedimientos médicos, o realmente están asegurando sus bolsillos? Creas o no en esta teoría, de ser cierta, significaría que la élite global ha permitido, durante décadas, la muerte de millones de personas por lucro. Además sugeriría que el sistema médico y las agencias reguladoras son completamente corruptas y que la vida humana tiene un valor inferior al beneficio corporativo. Y así, entre secretos, engaños y silencios, llegamos al final de este descenso. Tal vez muchas de estas teorías sean simples relatos, o quizá fragmentos de una verdad que nunca debimos conocer. Pero lo cierto es que, detrás de cada historia, hay una duda que persiste, una sospecha que nos recuerda que el mundo no siempre es lo que parece. Si esta tercera entrega te gustó, entonces suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo, y activa la campanita para no perderte las entregas que vendrán próximamente. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta qué teoría consideras que podría ser completamente cierta. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que te haya gustado el tema de hoy. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.